Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña durante este tiempo ordinario, ya es Reina, ¿verdad? En este tiempo ordinario en que hoy también celebramos una de las fiestas más grandes, yo diría, en el sentido de la teología, Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo dentro de la Iglesia. Teología quiere decir reflexionar y amaba veñan de Yara, desde esa intuición, percepción, experiencia, haremos ahí por escrito, ¿verdad? Ordenar, es la theos logos. Logos quiere decir la estructuración, el conocimiento sobre Dios. Y nos acompaña la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Hermanos, la ley, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar al mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito en mí, en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Queridos amigos, más claro que esto, el agua. No son entonces los ritualismos los que nos va a quitar del pecado o nos va a ayudar a cambiar. Lo que verdaderamente nos va a cambiar, queridos hermanos, es eso: yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Algunas veces coñandeña y lleva peya pues agüerente algunas cositas, rituales. Esos son rituales. No estoy hablando mal contra los rituales, porque los rituales son necesarios e importantes en la vida. Desde un aspecto antropológico, veago y zeina peñandella esa, peñandella pocoa. Peñandella poco no haya esano, a te cuñantende ponavea. Y entonces por eso que los ritos, estos sacrificios, etcétera, siempre fueron y son importantes también para nosotros. Porque ñandella esano, y por ejemplo, oñe suaja, oñe pomoía peñandella, no debe un botigo y pejesa, oñe boejina. Te llama, ¿verdad? Te llama la atención. Y te llama a la piedad también a vos. Estos son los ritos o estos son los signos que nosotros vemos, sentimos y necesitamos. ¿Pero para qué? Para llegar a lo esencial y lo fundamental. ¿Y qué es lo esencial y lo fundamental? Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces después todo lo que es rito y sacrificio queda de lado. ¿Por qué? Y porque nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Hayaya, pobre y poná, veñan de yo que lleva. Diga tú, la yaya pobre y vaya, porque somos cristianos, alter Christi. También asumimos lo que Cristo mismo asumió como voluntad de Dios Padre. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.